Hola, buenas noches. Espero que estén pasándola bien, que hayan tenido un día productivo. Bueno, que todas aquellas cosas que están procesando con Dios estén realmente en marcha. Eso solamente depende de nosotros, no de nadie más. Y vamos a dar inicio a este estudio de Apocalipsis. Hoy veremos Apocalipsis 11. El tema es bastante extenso, aunque cuando uno lee el versículo no es tan largo. La verdad, hay segmentos de la Biblia que son mucho más largos, pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, por el privilegio de poder estar juntos, de poder sentir que tú nos unes en el Espíritu. Gracias, Padre amado, porque todo este estudio ha traído crecimiento a nuestra vida, Señor, y también nos ha puesto a replantearnos muchas cosas de las que hacemos en cuanto a efectividad. ¿Qué tanto estamos haciendo para ti? Si lo que estamos haciendo para ti tiene gran impacto o no. ¿Qué pasó ahí? Tenía un fondo y unas florecitas ahí en el Instagram que me conversa. Padre, gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Yo bendigo a cada una de las personas que están en este momento conectadas y te pido, Dios, que podamos entender, Señor. El Apocalipsis no es difícil, Padre, pero sí tiene muchos detalles. Así que te pido, Espíritu Santo, que seas tú haciendo las intersecciones y los cortes y las cosas necesarias, Dios, para que entendamos esto en el tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos, eres hermoso, te amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, espero estén bien. Llego a Fedel, ya está amigo, los saludo a todos. Que Dios los bendiga. No tengo el chat activo en el YouTube, no tengo idea por qué, pero bueno. Sari me hace sombra. Mi querida ayudante me hace sombra. Vamos a leer Apocalipsis 11. Espero que tengas ahí tu Biblia, tu cuaderno, no lo anotes en hojitas, anótalo en cuaderno. Mira eso. No tengo aquí mi cuaderno de apuntes. Es una maravilla porque ya después de un tiempo tus apuntes y las prédicas y las cosas que has hecho de solamente este tema, miren. Sí, de las cosas que Dios te va dando. Entonces, pues hazlo, porque después de los años vas a tener que enseñar esas cosas que has aprendido. Y pues qué mejor que tener buenos apuntes. En la Biblia dice, Apocalipsis 11, nueva traducción viviente. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante estos 1260 días. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Hombres de Dios muy poderosos. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos. Y en un momento voy a parar.
Y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el tercer terror viene pronto. Y voy a parar ahí porque ya voy a empezar a desglosar. Este capítulo tiene muchas cosas. Este capítulo no va cronológico, este capítulo porque vamos a empezar a ver la figura de los dos testigos y ellos probablemente puedan estar desde el principio de la tribulación, aunque hay algunos que dicen que no, que de la mitad, o sea, en la gran tribulación, la más terrible, es que van a estar ellos. Pero bueno, el tiempo nos lo dirá. Esto no son cosas por allá simbólicas ni alegóricas, no, esto es tal cual. Vamos a retroceder. Apocalipsis 11:1 dice, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. En ese momento, si estuviéramos en la época en la que Juan estaba en la isla de Patmos, no había templo. O sea que este es un cuarto templo. Y en griego sería, porque lo que pusieron ahí fue como un naos, que es una capilla o santuario central, no necesariamente hecho de cero, sino un lugar que contiene el lugar santo y el lugar santísimo, pero más bien pequeño, ¿sí? Y pues no es parecido a los lugares santo y santísimo que hubo en tiempos pasados en Jerusalén. Sí será uno en el que sigan las tradiciones, porque es que ellos desean volver con sus tradiciones y volver a instaurar el sacrificio ritual y todas las cosas que hacían antes. Pero ya no es necesario, todos sabemos, el sacrificio de animales, porque ya estamos en el nuevo pacto y ya Jesús dio su vida por toda la humanidad. Pero bueno, ellos siguen ahí en esa ceguera. Y eso también será el trono del hombre de pecado. No quiere decir que va a legislar desde allí, sino que en algún momento de la tribulación va a sentarse allí y se va a hacer proclamar Dios, que va a ser para ellos igual de terrible como cuando en la época de los macabeos sacrificaron un cerdo en el lugar santísimo. O sea, para ellos eso quedó completamente inservible ese templo, pero vamos a ver más en profundidad a medida que vamos avanzando en el capítulo el templo y varias cosas de la historia de ellos. Entonces ese templo del cual habla Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 7:15, 11:19, 14, del 15 al 17, el 15 del 5 al 6 y el 8, Apocalipsis 16, del 1 al 17, puede ser una estructura, ¿sí? Armada pues rápidamente, puede ser un templo reconstruido, puede estar en el mismo espacio de la cúpula de la roca, obviamente pues ellos no se van a querer mover así nomás, en el monte del templo, porque ellos quieren que sea en el mismo lugar, en el monte Moriah, en el que Dios bajó allí y salvó la vida de Isaac, ¿sí? Acuérdense de ese sacrificio que el Señor le pidió en obediencia para conocer su corazón. Sacrifícame tu hijo, era el primogénito, o sea, era el único, mejor dicho, el otro era el hijo de la esclava, y bueno, entre ellos tienen unas peleas complicadas porque los musulmanes dicen que no, que la empleada, la esclava no era Agar, sino la otra, sí, o sea que es una locura, fue una muy, muy terrible decisión de mujer, o sea, ella se desesperó, claro, porque pues que ella estaba muy ancianita, pero horrible, porque no tenían relación con Dios, o sea, muy, muy tenaz. Esas malas decisiones que se toman después acarrean horribles consecuencias. Entonces, otros dicen que hay un espacio disponible como a 90 metros
de esa cúpula de la roca y que pues están ahí como tratando de no ser tan estrictos, sino decir, bueno, si tenemos que compartir un espacio, pues lo hacemos, o sea, ni idea. Este capítulo está muy relacionado con la vida espiritual de Israel porque muestra algo que ellos han deseado desde siempre, incluso desde que regresaron a su nación, ¿sí? Incluso desde que Jerusalén fue vuelta a recuperar para los judíos en la guerra de los 6 días, ¿sí? Que voy a hablar más adelante de eso. Pero lo triste es que es un templo construido para un Mesías que ya vino. O sea, que realmente es como una ofensa a Dios, es como decirle, no creemos que hayas venido, manda otro. Y resulta que ese otro, ese príncipe del que hemos hablado, ese príncipe que ha de venir, que es completamente malvado, hijo del diablo, pues sí va a usurpar ese lugar, porque el diablo es experto usurpando los lugares y las obras de Dios. A Juan se le pide que mida el templo, esas medidas de templo en los diferentes momentos de la historia en la Biblia, ¿sí? Siempre son para juicio. Siempre son para juicio. Ese templo comparado al de Salomón, pues es muy diferente porque el templo de Salomón fue una cosa inspirada por Dios. Incluso David quiso construirlo y Dios le dijo, no, has derramado demasiada sangre. Entonces David aprovisionó materiales y finanzas. Obviamente después Dios multiplicó impresionante y prosperó como nadie pues a Salomón. Entonces ese templo fue súper suntuoso, hermoso. Y fueron hombres que amaron a Dios, o sea, la motivación fue correcta. Pero en este caso va a ser un templo edificado por hombres en su sabiduría humana, pensando que Dios está en los ritos y muchas veces siendo el templo más importante que Dios mismo. Y ese es un desagrado total para Dios. Entonces se mencionan 2 periodos iguales de tiempo, lo vamos a ver ahorita enseguida, el uno en meses y el otro en días, pero parece que van a transcurrir de forma diferente. Y fuera eso dice, cuenta el número de adoradores, ¿sí? Casi que, tome nota, de esta gente que está adorando, pero que ahí no pasa nada. O también Dios en su misericordia buscará la forma de llamar su atención. Ahora sí van a ver al hombre de pecado, porque recuerden que estamos casi en este momento, este capítulo está antes de finalizar la primera mitad de la tribulación. Estamos hablando de 300 años de 360 días, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver, dice, no midas el 2, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. No medir el atrio exterior. Pues no es que las decisiones de Dios sean terribles, sino que por amor o por terror, por amor o por terror, pero nos salva como sea. Sí, si no quiere a las buenas, a las malas. Dice que ha sido entregado a las naciones, o sea, naciones que no aman al Señor y que no tienen mucho que ver con los judíos, que de verdad, incluso hay judíos que Dios dice que no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás, o sea. Ese territorio de gentiles son 1260 días, ¿sí? En un año de 360 días, porque dice que 42 meses, 3 años y medio, que sería como lo que falta para finalizar la tribulación, entrar a la gran tribulación. Al llegar a la mitad de la tribulación sabemos que el pacto es roto. En estos días estaban preocupados que porque Israel había firmado un pacto, no, ese pacto el que espero que no estemos, y espero que no estés, que también hay otra cosa que hay que aclarar ahí, va a ser con un descendiente de romanos, no con un príncipe, sí, árabe, a no ser que fuera, hay que investigar ese pedazo, su mamá
por algún lado occidental. Pero del resto se espera es que salga por allá como de Alemania y que tenga 3 naciones bajo su dominio al principio, sin ser muy notorio, ¿sí? Pasando así como desapercibido, eso sí, mostrándose como un gran pacifista, una persona maravillosa, que esa es solamente la fachada. Entonces, ese templo que se le pone a medir a Juan, ese cuarto templo, va a ser profanado, pues el anticristo va a poner una imagen o ídolo de sí mismo y la va a poner en medio del templo. Entonces, por eso es que se le dice a él que no mida, ¿sí? No mida el patio exterior porque va a estar en manos de naciones gentiles. Algunos van a estar fascinados con eso, van a decir, no, sí, tan chévere, yo quiero adorar una cosa que yo vea, y les van a parecer maravillosas las normas que ponga este peculiar personaje. Entonces yo les decía que este capítulo está relacionado con la vida espiritual de Israel, de lo que ellos extrañan, la forma antigua de adorar a Dios. Sí, pero sabemos que ya en este momento no es ni en este monte ni en el otro, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que nuestro cuerpo pasa a ser templo sagrado del Espíritu Santo, o sea que pues tenemos que cuidarlo, tenemos que honrarlo a Él con Él. Y bueno, obviamente nuestra alma también, todo pertenecerle a Él. Ese pedazo es triste, ¿no? Ese pedazo es triste como construirle una casa a alguien que no la va a habitar. Porque aunque Él no puede ser contenido, porque Él es eterno, ¿sí? Él es infinito, o sea, más que infinito, porque sería como darle un límite. Él sí habitó en ese templo de Salomón, ¿sí? Él sí habitó ahí y la relación era muy hermosa y las cosas que pasaban en el templo eran muy bellas. Pero pues acá no, acá seguramente va a haber un espíritu engañador, ellos van a sentir que es Dios, pero no lo es. También veíamos que a Ezequiel Dios le había ordenado medir el templo. Cuando leemos, por ejemplo, Ezequiel del 40 al 44, vemos varias cosas, varias medidas y todo, que este cuarto templo no va a tener esas medidas de ese templo que vio Ezequiel. O sea que se cree que el quinto templo, que va a ser un templo ya en el milenio, ¿sí? Celestial, sí va a tener estas medidas. Porque hay personas que han visto maquetas y dicen que no se parecen nada a lo que profetizó y escribió Ezequiel. Y Ezequiel vio esa visión del templo mucho tiempo después de que hubiese sido destruido, porque lo destruyó Nabucodonosor para allá en el 600 después de Cristo. También Daniel vio un templo profanado. Juan lo va viendo por allá en el 95 después de Cristo. Sí, vivió bastante. Y este templo claramente va a ser construido en tiempo de la tribulación. Algunos dicen que puede ser construido antes, pero no puede ser antes porque primero está el Tratado de Paz. Y no sé en qué momento haya una cláusula que diga que es un tratado por 7 años, pero sí da como la idea de que así será, porque sí que es en la mitad del tiempo que incumple el pacto, como siempre, todas las cosas que promete después sale con cosas raras. No es necesario que ese templo se demore mucho tiempo, no. Los materiales, yo les decía, ya están listos, los textiles, el aceite de oliva 100% puro, ya hace poco, menos de un año, se logró sacar. Un saludo muy, muy queridos a todos, muy hermosos, los amo mucho. Ahora leo los saludos, los comentarios. Todo está la escuela de levitas, la ternera bermeja con la que se inician los sacrificios, no, pues todo, las cosas de hierro, o sea, todo es como acorde a lo que ellos añoran y perdieron, pues por apartarse de Dios también, porque por Dios el pacto hubiese estado siempre ahí, ¿no?
¿Qué más? Todo ya está. Todo ya está y van a seguir las especificaciones que cumplieron pues en el primer templo. Están en diferentes lugares del mundo estas cosas. Hay gente que ha dado parte de su herencia para que se construya el templo, o sea que hay dineros importantes allí esperando el momento en que ya se diga, listo, lo vamos a empezar a construir, incluso para comprar el templo. Ellos solamente están esperando la orden para transportar las cosas, porque ya está las finanzas, la tecnología, y bueno, solamente faltaría ese tratado de paz que ellos quieren para eso. La historia del templo. El templo no siempre fue el mismo templo. Recuerden que antes era un tabernáculo que se transportaba, pero de pronto David en sus meditaciones empieza a orarle a Dios y a hablar con Dios y empieza a sentirse mal porque dice, yo vivo en este palacio y Dios merece algo bueno. ¿Por qué no construirle un templo, sí? Y entonces una casa fija. Entonces ahí es cuando le dice, Salomón tu hijo, ¿sí? El segundo hijo que tuvo con Betsabé, mira cómo Dios restaura todas las cosas, Él es hermoso. Nosotros somos los que nos desechamos, pero Él no, nunca lo hace jamás, Él tiene detrás de cada cosa un propósito. Dice, Él es el que va a gobernar después de ti, Él me va a construir el templo. Y pues eso es pues un gran honor, ¿no? Además que al principio Salomón lo único que le pidió a Dios es sabiduría, imagínense. No le pidió bienes ni nada, le pidió sabiduría. Después sabemos cómo terminaron las cosas. Entonces, él empezó a provisionar. Los judíos tienen esa costumbre y es una costumbre muy bonita de dejarle cosas a su descendencia. Y en este caso, como le tenía un encargo, entonces se dedicó a traer de diferentes partes del mundo conocido en ese momento los materiales para que ese templo tuviese lo mejor. Y entonces Dios le dijo, listo, hacemos trato. Tu hijo hace la labor, yo te dejo que aprovisiones algunas cosas. El templo se tenía que construir en Jerusalén, yo les dije. Tenía que ser allí y no en otro lugar. Para ellos los lugares son muy importantes. Y cuando uno estudia mapeo espiritual es muy, muy importante porque ese lugar había sido dado como monte santo de Dios. O sea, para él los montes son muy, muy, muy importantes. O sea, habían pasado diferentes cosas en diferentes montes significativas, pero que ese padre de multitudes hubiese recibido la verdadera promesa, porque ya tenía a su hijo, pero pensaba que lo iba a perder, aunque él decía, bueno, Dios me lo resucitará, no sé qué hará Dios, pero Dios hará algo. Entonces ellos querían seguir en ese lugar. No es tan significativo para los musulmanes ese monte como tal. Simplemente creo que es como el capricho de decir, pues a que no van a poder construir aquí. Hay una pelea casada ahí entre hermanos muy horrible. Mucho derramamiento de sangre por mucho tiempo. Entonces se debía construir allí porque el pueblo tenía que venir a adorar a ese lugar. Y voy a darles algunas citas bíblicas para que las busquen en su casa porque no quiero echarme mucho tiempo en esto, no quiero echarme más de la hora, sobre todo por la gente de Instagram. En el Salmo 71, del 65 al 72, investiguen. Salmo 87, del 1 al 3, Salmo 132, del 13 al 15. Vemos que Dios cumple su palabra y llena ese templo con su gloria. No crees que hayan entendido. Salmo 71, del 65 al 72. Salmo 87, del 1 al 3. Salmo 132, del 13 al 15. Aquí tienen una defensora que dice, no creo que hayan entendido, estuvo muy rápido. También al azar. Y Dios obviamente cumplió su palabra, llenó con su gloria ese lugar. Entonces las naciones al construir el templo temieron aún más a este pueblo, porque ya eran conocidas las diferentes cosas, no solamente como hoy dicen, esos son como historias, fabulitas, no, ellos sabían que ellos habían pasado en seco, huyendo de los egipcios, ellos sabían de las plagas, ellos sabían de todas las cosas que había pasado este pueblo, de los milagros que Dios hacía en medio de ellos,
Entonces imagínense, al construirle un templo, ya las naciones les temieron horrible. Dijeron, ese pueblo tiene un Dios invencible. Pero poco a poco se fueron descuidando, fueron adoptando costumbres de pueblos vecinos en todo, en cuanto a relacionamiento, tener esposa que no fuera también una mujer que amara a Dios, en traer botín y cosas que no, en las que habían claramente espíritus territoriales y cosas espirituales que iban a inclinar su corazón, porque aunque algunos no lo crean, eso pasa. Y fuera de eso, ellos empezaron a sentir como que ya contaban, o sea, por hecho dieron que contaban con el respaldo de Dios. Entonces dejaron de buscarlo, dejaron de adorarlo, dejaron de vivir una vida de pureza, olvidaron poco a poco todas las llamadas fuertes de atención, los antepasados que habían muerto en el desierto sin ver la promesa, olvidaron muchas cosas, aunque ellos son dados a pasar de padres a hijos todas estas enseñanzas y todas estas vivencias. Pero se descuidaron y fue un descuido de bastante tiempo. También de alguna manera dijeron, no, pues hay sacerdotes y levitas que ministran en el templo, entonces nosotros simplemente como que cumplimos con dar lo que tenemos que dar, pero no entregaban su corazón. Y se sintieron invencibles, tanto dirigentes como el pueblo. Y recuerden que el pueblo, pues, si la cabeza se desvía, el pueblo también. Siempre ha pasado así. Y no siguieron siendo fieles a Dios. Y ahí, pues, llegó la ruina, el Icabod, ¿sí? Como esa gloria fue quitada. Llegó la apostasía, al final de la era de los reyes, y llegaron a sentir que de alguna manera como que Dios era el templo o algo así, como que miraban el templo y, no, ahí está Dios, ¿sí? Como si Dios tuviese que hacer las cosas por ellos y ellos no volver a hacer nada más para Él. Es triste, puede suceder todavía en nuestro tiempo, y sucede. Entonces Dios es como que ya no, ni creían que fuera una persona porque no tenían una relación personal con él. Entonces no hicieron caso al llamado de arrepentimiento de Ezequiel, de Jeremías, no hicieron caso a lo que veían, las señales visibles del pueblo siendo llevado cautivo a Babilonia, no, eso no nos va a pasar a nosotros, o sea, como que no entendían que la causa y efecto, o sea, no entendían ese pedazo, ni lo que se sembraba era lo que se cosechaba, ni que lo que Dios había prometido se cumplía para bien y para mal también. No, ellos no era con ellos. Y cuando menos lo esperaron, Nabucodonosor hizo lo impensable porque destruyó el templo en el 586 a.C. ¿Sí? No se había hecho por allá en 600, en 586 a.C. Y resulta que lo arrasaron. O sea, 70 años después se da la orden de construir un segundo templo y de reconstruir también la ciudad. Y ustedes que han leído pues la Biblia saben que fue así. Entonces, ¿cuándo se reconstruye el segundo templo de Dios? Pues Esdras y Nehemías se encargaron de esta labor y pusieron a cargo a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué. Eso fue después del exilio. No llegó a ser de la majestad del templo de Salomón, cosa que los que habían visto el primer templo, los ancianos, pues se entristecieron un poco. Añoraban su primer templo. Estuvo en funcionamiento hasta que Antíoco Epífanes, uno de los gobernantes greco-sirio, lo profanó con el cerdito que les contaba, que para ellos el cerdo es un animal inmundo. O sea, ellos, para nada piensan ni en comerlo, ni en que sea sacrificado en el templo para Dios, o sea, nada. Y eso fue en el año 168 a.C. Y entonces, más o menos así lo van a tomar ellos cuando vean esa profanación del anticristo, que se proclame Dios ahí, que ponga esa imagen. Es casi la misma cosa. Es casi la misma cosa porque va en contra de todas las leyes y las directrices que Dios ha puesto
en su palabra con respecto a cómo se lo debe adorar a él y pues cómo se debían hacer las cosas en el templo. Entonces, complicado. Y entonces el tercer templo, ese tercer templo fue construido 40 años antes de Cristo, muy cercano a la fecha del nacimiento de Jesucristo por Herodes el Grande. Entonces el Sanedrín estaba súper agradecido, fascinado de tener un tercer templo. Además que le metió como todas las finanzas también para ganarse al pueblo, o sea, esos movimientos estratégicos, pero obviamente no creía en Dios. Y les construyó pues uno nuevo porque derribó el anterior, o sea, no les hizo como una reconstrucción, no, desde cero. Ay, tan generoso. Pero seguía la cosa en el corazón de la gente de, es más importante tener un templo que tener a Dios. Y bueno, y entonces ese tercer templo que es construido por Herodes el Grande, pues obviamente Jesús un día dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Efectivamente no quedó piedra sobre piedra. En ese templo fue que se rasgó el velo. En ese templo, cuando Jesús murió. Y Jesús, pues, sus palabras, como siempre, se cumplieron. ¿Por qué? Porque Tito Vespasiano, general romano, en el 70 después de Cristo, sitia la ciudad. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo no quiso una profanación de su templo, entonces, ¿qué dijeron? Preferimos quemarlo. Preferimos quemarlo antes de que como el anterior sea profanado. O sea, fue el pueblo. Y la gente de la Mezquita de la Roca, pues, no utilizó material reciclable, o sea, que también limpiaron todo ese terreno. Entonces, para construir el de ellos, entonces, efectivamente no quedó piedra sobre piedra una vez más. Porque en todos los casos así hubiese sido solamente profetizado por Jesús para ese tercer templo, que no quedaría piedra sobre piedra, pues así fue. Cuando Jesús en Mateo 24:15 predice el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel para el final de los tiempos, pues resulta que no tenemos en este momento templo. O sea que tiene que haber un templo. Es una prueba más, aunque a veces pareciera como repetitivo. Pero es que a veces la gente como que no suma con B y dice, sí, ¿no? Claro, tiene que haber un templo. Ese templo todavía no está. Ese cuarto templo, yo les dije, le sigue el quinto templo, que es el del milenio, del que sí habla Ezequiel, del 40 al 47, que da medidas exactas y dice una cantidad de cosas muy hermosas. Y seguimos en Apocalipsis, espero que me estén siguiendo, en Apocalipsis 11:3, que dice, mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días, o sea, 3 años y medio, ¿no? Pero al decir 1260 días se ve como una cantidad mucho más grande, como que dice van a ser cada día, va a ser más tortuoso, y vemos que estos juicios cada vez se ponen más complicados, más intensos. Ellos están vestidos de luto, o sea que no es un mensaje alegre. Están predicando arrepentimiento. Y son seres humanos. Y son judíos. Algunos dicen que, yo les decía, esto será al principio de la tribulación. Otros dicen que no, que al final. Pero se va a dar. Porque es que Dios no hace las cosas y se queda callado, no, Dios a todo el mundo le dice, mire, observe, arrepiéntese, mire, esto va a pasar, esto otro va a pasar. Es un buen padre, es un buen padre. Estos dos profetas, el Apocalipsis 11:4 dice, estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, es una gente irreprensible. ¿Sí? O sea, su luz alumbra, su testimonio, son fieles a Dios y son traídos de tiempos antiguos, porque ahí vamos a ver quiénes pueden ser. Dios envía a dos testigos importantes que para el pueblo de Israel sean importantes, porque es que ellos aman sus genealogías y aman
toda su historia, sí, ese sí, fulanito es hijo de Perense, hijo de Mengane, hijo de todos, uno lo ve siempre que uno dice, hola, pero eso tan largo, no, es por una razón, y es que ellos, como fueron dispersados varias veces, ellos la única forma que lograban demostrar que eran de determinada tribu era mostrando su árbol genealógico. Hay otra gente que no es judía, que lo hace como para sacar pecho, pues, y decir, es que yo fui neto de yo no sé qué presidente y no sé qué. Entonces, ellos van a ser enviados para evangelizar al pueblo de Israel y dicen que van a estar ahí en la ciudad. Y es más, que van a estar ahí cerca del lugar del templo. Que ellos no se van a mover mucho de ahí, pero van a ser muy poderosos, porque igual van a saber lo que piensa la gente, o sea, va a ser impresionante. Y ellos van a estar allí a ver si de pronto mandando estos dos emisarios reciben el mensaje de salvación y se arrepienten, a ver si mandándoles a esta gente que ellos idolatran, ¿sí? Mucho más que a Dios, ellos a sus patriarcas los aman y lo que ellos digan es mucho más poderoso que lo que Dios haya podido decir, increíble. En vez de obedecer al Dios que bendice y que los creó, ¿no? Y estos hombres han sido guardados para este tiempo. Entonces recordemos, por ejemplo, que Elías y Enoc no gustaron la muerte. Podrían ser ellos. Podría ser también, por ejemplo, Moisés, que Dios mismo lo enterró. Pero sigamos profundizando. Ya, o sea, los 144,000 están en ese momento predicando. Acordémonos que esa escena en el cielo en la que se veía que llegaban esos mártires de la tribulación y ya estaba pasando, esa no está cronológica con el libro, sino que hay capítulos que son como flotantes y ellos están allí. Bueno, este capítulo no está tan cronológico, sino que él muestra cosas que van a pasar y que ya pasaron y que más adelante van a pasar. Ustedes mismos lo van entendiendo acá. Y ellos estos 144,000 del pueblo han predicado no solamente a sus hermanos, sino a los gentiles. Y están recogiendo una cosecha de almas impresionante. Muchos de ellos están siendo martirizados, porque cada vez que se avecine más a la gran tribulación, pues va a ser peor, mucho más martirio y mucho más corazón cerrado. Increíble. Aún viendo tantas cosas. Ellos son ese remanente puro que van a llevar muchos al Señor y recuerden que ellos son los que en ese momento son los evangelistas. En este tiempo presente nosotros somos los evangelistas y también hay gente dentro del pueblo de ellos que está evangelizando, pero no le hagamos el quite al llamado de tocar otras vidas para el Señor. ¿Cuál es la misión de los dos testigos? Yo les hablaba acerca de arrepentimiento y les hablaba acerca de señal profética clara de que Dios estaba interesado en su pueblo y que si fuera necesario traería a alguien de tiempo pasado, ¿sí? Porque delante de Dios siempre estamos en eterno presente, o sea, Él hace lo imposible. Ser testigos y ser profetas en la tierra santa, en la tierra de Israel. O sea, los dos candelabros y los dos olivos de los que habla el libro de Zacarías. Esa fidelidad absoluta a Dios, por encima de lo que sea. Entonces, si ellos van a estar en la mitad de la tribulación, pues le van a empezar a hacer contrapeso al anticristo. Porque ese anticristo, acuérdense que se empieza a manifestar con milagros y cositas así, tan querido, tan nueva era, tan amor y paz, todo querido, todo un tipo enigmático, pues, que dicen, hola, pero esta maravilla, ¿de dónde salió? ¿Sí? Porque se entiende en teoría con todos, ¿no? Los medio hipnotiza ahí para lograr su cometido. Y ellos van a estar profetizando y delatando todos los planes que tiene el anticristo con ellos y hablándoles de las cosas que más adelante va a hacer. Vea, este es el hombre de pecado, él va a hacer esto, él va a hacer lo otro. Pero ese mensaje de ellos es fuego y literalmente fuego, porque dice que fuego sale de sus bocas cuando alguien quiere hacerles daño. O sea, es impresionante el poder que les da Dios en ese tiempo. Pero también, como está escrito, el tiempo que ellos van a estar activos, el diablo es tan descarado
que seguramente desde el primer momento en que aparezcan va a estar contando los días para sacrificarlos. Que vamos a seguir leyendo lo que pasa. Van a ser martirizados también. Ellos vienen también a predicar ese mensaje de reconciliación de los padres a los hijos, porque en ese momento la familia va a estar destrozada. Si en este momento los padres odian a sus hijos y los abortan, ¿cómo será en ese momento? Horrible. O sea, cada uno con ese espíritu de este mundo haciendo lo que bien le parece, sí, sin afecto natural, haciendo unas cosas tan terribles. Entonces, bueno, no es que, porque mucha gente dice, ay, no, qué miedo estudiar el libro, esas cosas. No, miren, Dios está haciendo, o sea, con esto nos damos cuenta que Él claramente está presentando defensa de su pueblo. Este mensaje va a traer liberación a muchas personas en su mente y en su corazón, porque van a empezar o sea, como es esa palabra pura de fuego, van a decir, ay, sí, tienen razón. Además que dice que, por ejemplo, Tim LaHaye y Jerry Jenkins, cuando hicieron sus novelas de los dejados atrás, decían que muy probablemente cada persona les iba a entender en su lengua natal. O sea que no iba a haber excusa, y seguramente Dios lo va a hacer, porque si es capaz de hacer, son capaces de hacer todas estas cosas, porque Dios les ha dado esa autoridad legada, incluso compartir el agua en sangre, una cantidad de cosas tremendas, secar fuentes de agua, bueno, en fin. Dice en el 11:5, si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. En el 11:6, ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Y todo esto es para arrepentimiento. Y entonces recordamos las grandes proezas de hombres de Dios. Sí, porque por ejemplo Elías oraba ahí. No hubo agua en 3 años. ¿No? Echar fuego por la boca, matar a quienes les persigan, cerrar el cielo para que no llueva y que se produzca una gran sequía. O sea, casi que a las buenas o a las malas, esas maldiciones por la desobediencia van llegando ahí. Poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ese choque de poderes todo el tiempo contra las tinieblas. O sea, Dios no se queda quieto. A veces la gente piensa que Dios es como medio tranquilito, no. Tiene paciencia. Pero acuérdense que estamos en la ira de Dios. Elías y Enoc son los candidatos más opcionados por cuanto no gustaron la muerte. Algunos han dicho que Juan el Bautista, son diferentes fórmulas para estar con Elías, ¿sí? O sea, el segundo a cargo, pero alguien dice Enoc no era judío. Si usase de pronto Enoc sería porque también quiere alcanzar a los todavía no judíos que están ahí. En Malaquías 4, del 5 al 6 dice, miren, les envío el profeta Elías antes de que llegue el gran día terrible del Señor. O sea que sí o sí, Elías. Y además que es el que dice que hará sus predicaciones harán volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Bueno, eso es hermosísimo. Moisés también nos recuerda ese manejo de las plagas, ¿sí? Convertir el agua en sangre, y pues él representa los primeros 5 libros. Elías, pues todos los proféticos. Hay una cosa extraña, y es que el diablo quiso robarse el cuerpo de él. ¿Para qué quería robarse el cuerpo? ¿Sí? ¿Y por qué quiso Dios sepultarlo él mismo? Y ellos, Moisés y Elías, fueron los que más hablaron del trato de Dios con Israel. O sea que no sabemos, pero las opciones no son muchas. Y cuando Jesús se transfigura delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, los que aparecen son Moisés y Elías. Entonces, bueno, entonces Apocalipsis 11:7. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Recordemos que ya había venido alguien del pozo del abismo profundo, ¿no? De esos lugares horribles de tormento, completamente infernal, horroroso, que está cerrado por este momento, por este tiempo,
pero en ese tiempo profetizado pues será abierto. Y esta es la primera vez que en el libro de Apocalipsis se menciona la bestia, porque vamos a ver varias bestiecitas por ahí. Para la bestia vencerlos, pues tiene que matarlos. Y va a estar pendiente, como les dije, de cuántos días es que llevan vivos. Bueno, esperemos a ver. Aunque es tan orgulloso el diablo, pues seguramente les va a hacer varios intentos antes de. Ellos son asesinados. Es una escena dantesca. Los dejan ahí tirados esos 3 días, que se pudran, que lleguen las aves. O sea, horrible. La gente tampoco es que se vea que se mueva de a mucho para limpiar eso, para aunque sea enterrarlos. Y si por ahí alguno como que se le ocurrió por asco o por pesar, no se le permite enterrarlos. Esa es la bestia que aparece en Apocalipsis 13, del 1 al 7 también. Y cuando dice que sube de la muerte se refiere a que también hay muerte y resurrección del anticristo, porque como él siempre copia todo lo que Dios hace, entonces para que más de uno diga, mírenlo, el Mesías, mírenlo, lo mataron y resucitó a los 3 días. Más de uno que no sepa la escritura, pues se va a dejar engañar. Por favor, lean las escrituras, sí, pero espero que ninguno esté para ese momento. ¿Por qué son asesinados? Porque es que esa bestia anticristo, hombre de pecado, los odia por las cosas que están diciendo. No le gusta porque le están, como dirían en la calle, calentando la zona, ¿sí? No quiere que ellos hablen las cosas que van a pasar. Y no tiene poder sobre ellos hasta que terminen su testimonio. Como alguna vez oíamos, y es cierto, somos inmortales hasta que Dios quiera, hasta que tengamos que hacer lo que Dios dijo que haríamos. O sea que el tiempo no lo marca ni la gente, ni la muerte, ni el diablo, lo marca Dios. En 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, hemos hablado muchas veces de esa manifestación del hombre de pecado. Estoy como un poco corriendo porque no quiero que los de Instagram se queden sin la enseñanza total. Y aquí voy a buscar, dice que en el 2:3 dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Porque es que habían unos que decían, no, esto ya está pasando, esto está horrible, se estaban alarmando, y estaban creyendo a gente que no era cristiana. Siempre en los diferentes momentos de la historia han dicho, ay, ahora sí estamos en la tribulación, vea, este es el anticristo. O sea, no, hay señales muy claras, muy contundentes que muestran que no. En el 2:4 dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Y en el 7 dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en medio. Una vez más les recuerdo, el que la detiene, aquí no saben quién es, la iglesia. La verdadera iglesia, no el edificio, sino ese cuerpo de creyentes de estilo Filadelfia. Porque ahí los que creen en la mesotribulación, o sea, en la mitad, en el rapto en la mitad de la tribulación, o en esa doctrina que es al final, lo dicen es porque efectivamente la iglesia no está lista y no pueden estar todos en una misma redoma, ¿sí? Habiendo unos listos y otros no. O sea, que es esa gente estilo Filadelfia la que se va en el rapto. Ese hombre, en el 9, vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. No estamos hablando de Apocalipsis, sino que estamos hablando de 2 de Tesalonicenses. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en esas mentiras. O sea, lo que querían ver era eso. En 2 de Tesalonicenses 2, 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad.
Y ustedes pueden seguir experimentando. Wow, me quedan 10 minutos. Esta cita. En el 27 diría, el gobernante firmará un tratado con el pueblo de un periodo, de un conjunto de 7, ponerse en las septenas, pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos los terribles actos. Estamos en Daniel. Algunos de ustedes ya vieron Daniel 9:27. Las septenas, las unidades de 7, bueno, todas esas cosas les recomiendo que lo vean si no lo han visto. Y habla acerca de ese objeto sacrílego que va a poner ahí. Algunos dicen que es como una especie de robot de la imagen de él mismo que habla obscenidades y que tiene como esa inteligencia artificial que es capaz de atacar a las personas. En el 11:8 dice, sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Imagínense la degradación que va a tener en ese momento el mundo para que a esta ciudad que hoy en día se le dice santa, se le diga Sodoma y Egipto. Y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres, a nadie se le permitirá enterrarlos. Sí, yo les decía, aunque sea por asco o por pesar, enterremos, no se les permite enterrar. El 11:10, los que pertenecen a este grupo se alegrarán y se harán regalos unos a otros, ¿sí? Para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. No sabemos si puntos en ese grupo. Entonces eso también muestra el corazón de la gente en ese tiempo. Insensibles, inhumanos, perversos, malvados, engañosos, van a amar al anticristo, lo van a seguir, van a, mejor dicho, celebrarle cualquiera de sus barbaridades que diga. Y van a haber 3 clases de personas: los seguidores del anticristo, los que están todavía indecisos, pero están como hostiles, ¿sí? Y los santos de la tribulación. Y ellos hacen esa fiesta porque el mensaje de ellos les atormentaba. Hay gente que no les gusta que le digan las cosas. Y estos predicaban con fuego, o sea, sin tapujos. Entonces, la primera mitad de la población mundial ya ha muerto en ese momento por los juicios de las trompetas y también de los sellos. O sea que no hay mucha gente en ese momento. Y cada vez la gente que odia más a Dios, pues lo va a odiar con más ganas. Ser malvado será más malo. Suena súper redundante, pero así va a ser. Muchos martirizados, pero así como el 50% ya ha muerto siendo gente que no ha querido al Señor, dice que la multitud que servía al Señor, que lo seguía, era incontable. ¿Sí? No se podía contar. La segunda... Los 144,000 van a seguir predicando. Bueno, dice, creo que no vamos a alcanzar a llegar a la 7ª trompeta. Voy a leerles. Pero después del 11:11, después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad, un juicio contra la ciudad por lo que hicieron. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y ahí sí le dieron la gloria a Dios. Ay, tan lindos. Y quedamos pendientes de la 7ª trompeta, porque no quiero gastarme más de una hora. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Ponemos delante tuyo todas las cosas, los temores, las cosas que pueda traer el diablo. Y te pedimos, Dios, que no solamente esto sea para nosotros evaluar cómo está nuestra vida, sino también para ver qué hacemos por ti. Que lo que tú prometes lo cumples, tanto lo bueno como lo malo. Y obviamente deseas que no ocurra lo malo. Pero que nuestro corazón, Señor, esté ahí para ti, Señor, y dispuestos a que tú hagas la obra, dispuestos muchas veces a ser despojados de aquellas cosas que no te gustan, no te agradan a ti, y que entendamos que somos ese templo tuyo, Dios,
ese templo que tiene que ser limpio, sin ninguna clase de trono para que se siente el hombre de pecado, sin ninguna clase de abominación en él, y eso depende de nosotros. Bendecimos a toda la gente que de alguna manera nos ha hecho daño, pero ellos hicieron muchas cosas sin saber, por ignorancia, pero hoy asumimos nuestra responsabilidad bíblica, que es, ¿qué vamos a hacer con nuestro propio pecado? ¿Qué vamos a entregarte a ti, Señor? ¿Cómo vamos a reaccionar ante el pecado de los demás, Señor? Vamos a asumir nuestra responsabilidad bíblica, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, declaramos tu preciosa sangre en esta enseñanza, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas disculpas por las interrupciones. no fueron planeadas, pues, y también fue, pues, tratando como de que todo estuviera bien en cuanto a la enseñanza. No tengo aquí en este momento chat activo en YouTube. Les mando muchos abrazos, Dios los bendiga, los amo mucho, oro por ustedes. Y Instagram, Luzmeri, ay, tan bonita la Luzmeri. Uy, tengo una cantidad de gente aquí a ver. Dieguito, Luzmeri, Viajes Flamingo, Francal, Raquelita, Luzmeri. Chile, Piper Rosero, hermoso, me encantan esas cosas que hacen ustedes, me muero la risa. En el Roca en Casa, Dolce 3341, Diana Andrade, hermosas, José Castillo, lindo, que Dios te bendiga por allá. Piper Rosero, sí, esas bendiciones de Dios son terribles. Carolina Carvajal, qué linda. Aquí tenemos Esther, a todos los saludo. Mi Tapi, hermosa, que Dios te bendiga. María Fernanda, Pipe, Stephanie Parra, saludos, muy hermoso tu hijo. CKR 161, aquí también te acá la hora. Betty, hermosa. Ponerles acá. Mi favorita. Bueno, ¿quién más? Recali, eso es mi esposito. No, eso soy yo. Antes lo maneja, antes lo manejo yo. Bueno, Dios los bendiga. Pilindro. Que Dios te bendiga. Hay unos que con su avatar no tengo ni idea quiénes son, pero sé que son de los míos. Dios ha puesto ese ADN de amar al Señor. No importa si hasta el momento las cosas no han sido totalmente sinceras con Él o no has entregado tu corazón, Él te está dando este tiempo para hacerlo. Yo considero que si Dios fue capaz de conquistar nuestro corazón y de interesar nuestra vida, es capaz con ustedes. Él es el Dios de los imposibles. Es el absolutamente otro. Él siempre nos sale con una sorpresa. Nunca va a hacer las cosas de la misma manera. Bueno, los amo. Pili Naranjo, hermosa. Saludos allá a tu familia. Tan lindos. Pero en este momento no lo tengo aquí. Sí. Bueno, entonces me voy despidiendo porque me quedan segundos con la gente de Instagram y tal vez me tenga forma de revisar este chat de YouTube acá con mi teléfono, pero no sé dónde está. Bueno, los amo. Ay, aquí está. Dios los bendiga. Chao. Ya, finalizar ahora, sí. Yo me conversa estas aplicaciones y gracias a Dios que Sari es muy linda porque ella pues organiza todo. Ay, bueno, anoche, esta mañana me puse como a las 3 de la mañana, no quería dejar detalle, pensé que iba a poder abarcar todo el capítulo 11, pero este capítulo es bien denso, tiene muchas cosas, no son difíciles de entender, pero sí, pero tiene cosas que se van enlazando con las otras que hemos aprendido. Entonces yo espero que ustedes estén tomando buenos apuntes, que digan,
Esto puede suceder en esta época, puede suceder en esta otra. Ponerle ahí últimos tiempos Apocalipsis 11. Esa ahorita ahí me va ayudando. Y si quisiera poder revisar el chat para ver qué han escrito. A veces es diferente, digamos, por escrito que hablando personalmente con la gente, porque no se lee la intención de la pregunta, ¿sí? O muchas veces la gente quisiera preguntar más cosas, pero pues el tener que digitar es más lento. Pero bueno, último, no, último. Entonces, bueno, pues ha sido así. Entonces, para la próxima clase vamos a ver esa última trompeta, ¿sí? Que no faltaba, pues la verdad, mucho. No, sí faltaban como 3, 4 horas. Y vamos a empezar a ver las copas. Esas copas son una cosa bien, bien complicada. Que Dios los bendiga.